presencia en nombre de toda la sociedad argentina, y voy a dejar acá los organizadores del acto que el maestro de ceremonias va a ser Hernán y él va a continuar. Gracias por haber venido. Bueno, buenas noches. Me han puesto en un brete, como se dice habitualmente. Me queda grande maestro de ceremonia. Yo diría el que presenta, si se quiere, ¿no? Ya sabemos que la biblioteca es un lugar donde suelen concurrir todo este tipo de eventos culturales. El año pasado con el ciclo de música, presentación de libros, gracias a Dios hay bastante, o sea que también estamos seguidos. Un amigo que dicta un taller literario, así que no solo le prestamos libros a la gente y les ofrecemos la lectura, sino también que subimos al primer piso para darnos estos lujos. Hoy nos convoca el amigo Sterpetti, que ha confirmado su condición de hombre terco porque hace un par de años sacó su primera novela, El último tren de Verdier, y hoy confirmó, su terquedad al editar su segundo libro. No te rías, El oro está en el sur, que, si se me permite, hablando de escritores saltenses, remite un poco al Tano de Almaceto. El primer libro del Tano se llama Siete de Oro y está ambientado en Bariloche. O sea que el oro y el sur están en los dos libros, en el de Antonio y en el de Eduardo. Hombre de impulso, el amigo Pisi. Nacido en San Isidro en 1957, eso delata un poco las décadas que tiene encima, pero usted lo pone en la solapa del libro. Escritor, investigador y conferencista, ha publicado las novelas Caza en el 93, Las Cuatro Paredes en el 97, Pobladores del Témpano en el 2000 y La Mirada Turbia en el 2010, el libro de poemas Hasta que descubro el miedo en el 2005, los aforismos reunidos bajo el título Sedimentos un año después, el pequeño volumen de obras teatrales Tres piezas breves. Buenas noches a todos. Agradezco la deferencia que han tenido de invitarme a participar de este hermoso evento, porque no todos los días se presenta un libro y todos sabemos lo que significa el libro, la lectura. Y no soy yo la persona indicada que va a analizar la obra como desde su aspecto literario. Sí que he estado leyéndola y me ha resultado muy amena, interesante, intrigante y atrapante también. Me quiero referir a esta pasión de Eduardo, que lo felicito por permitirse haber tomado las riendas de esta pasión y llevarla adelante, que a veces muchas personas la sienten desde diversas disciplinas y de pronto no se atreven y quedan en el intento. Así que felicitaciones, Eduardo, por este atrevimiento y que pueda llevarlo adelante, porque sabemos que no es sencillo, que no es fácil editar un libro, por todo el proceso que tiene, y destacar, y esto sí creo que es un momento adecuado también para destacarlo, que muchas veces a diario, con cosas que nos tocan vivir, con cosas que sufrimos como sociedad, por situaciones que a veces se analizan muy superficialmente, como si hubiesen surgido por generación espontánea, y me refiero a veces a los momentos de violencia, a los momentos del delito que se viven como sociedad, y los que tratamos de analizar un poquito más allá las cosas, sabemos que esto no se genera espontáneamente, que esto viene de bastante tiempo atrás, de un momento muy duro que le tocó vivir a la Argentina y que Eduardo hace mención en el libro, y ahora estamos sobrellevando los resultados, y cuando a veces nosotros escuchamos a nuestra presidenta que dice la patria es el otro, yo creo que se refiere a estas situaciones. Eduardo no solo lleva adelante su pasión, sino que lo hace por el otro, lo está haciendo desde la solidaridad, y creo que eso es
sumamente destacable. Creo que por ahí, al menos yo lo trato, no hacer análisis simple de las cosas y tratar todos brindar un poquito hacia el otro, un poquito de solidaridad hacia el otro, el que más lo necesita, que no a veces solamente pasa por lo económico. Decía Hernán recién y el tema del tesoro es un tema que abarca otros libros y es un tema que abarca la humanidad, y hasta tal punto que la conquista de América en gran parte se hizo a través de mitos de tesoros. El mito de La Plata, que tantos nombres nos costó acá en la zona a nosotros. Algunos maliciosamente dicen que fue creado en la propia España para incentivar la actividad de los conquistadores acá en América, y no sería extraño que fuera así. Pero en definitiva, América estuvo sembrada de mitos, de tesoros fabulosos, de reinos, en donde abundaba el oro, la plata, las piedras preciosas, etc. Y en algunos casos fue cierto, como en el Imperio Inca, pero en muchos otros casos fueron leyendas. Esas leyendas a su vez fueron creando condiciones, fueron movilizando grandes masas de seres humanos, fueron creando conflictos, incluso fueron creando países. Y el nacimiento de esta novela responde a esa larga tradición temática en donde hay un tesoro por hallar, un tesoro que espera ser hallado. Un personaje histórico muy extraño fue O'Reilly, el francés que decidió en algún momento que era rey de la Araucanía y de la Patagonia. No sé cuáles habrán sido sus fundamentos, si tuvo algunos, pero tuvo seguidores. Y más práctico fue el otro personaje que también está presente en esta novela, que fue un personaje histórico, que es Julius Popper. Ese fue mucho más práctico que O'Reilly. Fue un ingeniero que simplemente vino a lavar oro acá, por la quimera del oro, pero no era una quimera, realmente encontró y lavó muchísimo oro. Pero bueno, esos fueron, a partir de esos dos personajes reales, fueron los ejes en torno de los cuales Eduardo construyó esta novela. Esencialmente está hecha de una aventura, un viaje. Y los personajes los principales son pocos, son 3. No es casual que los personajes sean el número de 3, porque un triángulo es un número inestable, impar. Siempre va a tender a resolverse con la eliminación de alguna de sus 3 partes. No es como el caso de un cuadrilátero, todos los números pares son estables. Los impares siempre han sido considerados desde varios puntos de vista, especialmente del filosófico y del práctico, como números inestables, que piden una resolución. En este caso, la novela está narrada desde el punto de vista de uno de esos 3 personajes, que es Roberto Uraburu, a través del cual nos vamos enterando nosotros de los pormenores, de la existencia de todo el resto de los personajes. Pero nos damos cuenta, y se van a dar cuenta los lectores en cuanto vayan avanzando en la novela, que en realidad hay 2 viajes bien diferenciados. Uno es el viaje externo, la búsqueda de ese tesoro y todas sus alternativas. Pero el otro, el que quizás es el más importante, es el viaje interno. Hacen un recorrido interno, una aventura hacia la consecución, hacia el alcance de otro tipo de tesoro, de otro tipo de objetivo, que de alguna manera se superpone con ese oro. Pero especialmente el personaje que es el narrador va en busca de su propio ser, en un encuentro consigo mismo. Eso significa el viaje que hace, es un viaje existencial. Y como narrador en primera persona, no nos transmite nada más que fragmentariamente al principio cuál es la idiosincrasia de los otros 2 personajes que lo van a acompañar. Tampoco él, desde el punto de vista de personaje, lo sabe. Buenas noches a todos, gracias por venir, todos y todas,
yo si tengo que ponerme a la par de Juanjo acá a hablar, pierdo por puntos, por nocaut, por, no sé, la palabra oral para mí no es una cosa fácil. Me resulta, la relaciono y me resulta mucho mejor la palabra escrita. No, además el pánico que tengo, no sé si se notará mucho, pero es impresionante. Yo creo que hablar del libro, es decir, después de que habló Juanjo, creo que es redundante hablar del libro. Sí, yo creo que lo dijo todo y de una manera impecable, en 2 palabras, impresionante. Así que yo lo que quisiera es contar una pequeña historia, nada más, y después seguimos con la música que va a ser más interesante. La historia que yo quiero contar es la historia de Juan. Podría ser Juan, podría llamarse, no sé, Carlos, Roberto, Pedro, Jonathan, como sea, porque es una historia bastante común. Juan ahora tiene 18, 19 años y nació en el campo, en un pueblo de los tantos pueblos de la provincia de Buenos Aires, cerca de un pueblo, porque en realidad sus padres vivían, el padre era postero de estancia, vivía en el campo, y en unas condiciones bastante paupérrimas, muy pobres, muy sin posibilidades ninguna, aislados, en un puesto lejano de la estancia. Y el padre, ya dije, era postero, la madre atendía la casa y tenía una enfermedad congénita. Digamos que, para decirlo suavemente, el papá tenía una paga bastante reducida, y cuando tenía esa paga, más bien, digamos, encerrado en esa cadena de pobreza y miseria, más bien se la gastaba en vino, esa paga. Cuando llegaba a la casa, digamos que venía toda la violencia, y la culpable de todos sus problemas, de esa vida, era la esposa, que recibía las culpas y recibía también los golpes. Su destino, gracias al cariño y al amor y a las atenciones y todo lo que necesitaron, que encontraron ahí. O sea que yo creo que, ya lo dijo Viviana, creo, les pido que se acerquen al hogar del niño, que si a mí me piden una opinión, yo diría que el hogar del niño no tendría que existir. O sea, si las condiciones fueran otras, si la del sistema o, no sé, la organización que nos damos como país fuera otra, el hogar del niño no tendría que existir. Pero mientras no cambien del todo las situaciones, que yo creo que van mejorando, pero mientras no cambien del todo, es necesario este tipo de instituciones, y la institución de Salto lo cumple, pero de maravilla, de maravilla. Además, no sé si ustedes saben, creo que todo el mundo ha escuchado o ha oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Todo el mundo la conoce, han visto su obra, qué sé yo. Bueno, yo creo que en Salto tenemos también una Madre Teresa que no la veo por acá. La Madre Teresa Calcuta se llama Coralio Pilinbergo y hace tanto o más